Tal? Soy Esteban García, soy diseñador de productos digitales, trabajo en DocDocGo como diseñador senior. Mucho gusto Hola, en hablar contigo. mucho gusto Esteban y mi nombre es Manuel Osorio y esto es Design Founders, conversaciones que necesitas escuchar dos veces. Esteban, llevas más de 20 años en la industria de diseño digital. Quiero que nos cuentes, para iniciar, por favor, cómo ha evolucionado tu manera de entender el diseño de productos a lo largo del tiempo. Sí, me hace sonar muy viejo, 20 años, pero es cierto. Empecé muy, muy joven y la verdad es que ha cambiado muchísimo. Creo que he seguido la evolución de la industria. Eh, Al principio buscando mucho el impacto visual, el diseño wow, y el atraer a la gente con cosas nuevas y cómo avanzó, ya sea con el tema de la usabilidad, el diseño centrado del usuario. Estuvimos ahí bastante tiempo y ahora volviendo a aprender cosas con el tema de diseño de sistemas probabilísticos, ¿no? De AI. Siento que sí, las bases de las bases del reto del diseñador de producto son las mismas, pero los retos han cambiado bastante y seguirán cambiando. Bueno, espero tenerlos divertidos. Antes de iniciar, recuerda suscribirte al canal. Ya tienes disponible episodios de Google, Microsoft, PayPal, Airbnb, Linktree, Hotspot, Notion, entre otros. Son gratuitos y si te suscribes me permites traer más invitados. Muchas gracias. Ahorita que te presentaste, justamente nos dijiste que estás en DuckDuckGo. Para quien tal vez no lo sepa, cuéntanos qué es DuckDuckGo. Sí, DuckDuckGo es un navegador y es un sistema de búsqueda que está centrado en la privacidad. No utiliza tus datos, no te sigue a través de tu navegación y hace lo mismo que muchos otros navegadores, pero centrado en la privacidad del usuario. Antes de estar justamente en DuckDuckGo, pasaste un tiempo en Google, luego en Booking. ¿Qué, qué premisas han estado inmersas en esos roles? ¿Han sido los mismos? ¿Han mutado? Cuéntanos un poco ese recorrido, por favor. Como que he tenido, digamos, dos o tres grandes roles. Al principio trabajé mucho en consultorías, antes de Booking, de Google, trabajé en consultorías de innovación y eso era mucho encontrar espacios de oportunidad con un nuevo tipo de cliente o con un nuevo tipo de producto y hacer un poco el 0 a 1 normalmente, pues para lo que las empresas grandes contrataban a consultorías. Em, y el mismo 0 a 1 lo hice mucho en Booking con algunos productos, pero es algo que ya no me tocó en Google y que no tampoco estoy haciendo en DuckDuckGo. Google y DuckDuckGo ha sido mucho la optimización de un producto establecido, usado ya por miles de millones de usuarios. Y bueno, esos son como los grandes, digamos, bloques. Lo que sí ha unido todo este camino es el tema de investigación, de hablar con los usuarios, de estar muy cerca de la gente que usa los productos. En algunos momentos estuve como full time investigador, hablando con usuarios tiempo completo. En algunos momentos eh, tuve una startup por un par de años, entonces me tocaba hacer como un poco de pe a pa de todo el proceso de diseño. Eh, digamos que la cosa que ha unido toda mi carrera ha sido un poco el 0 a 1, el descubrir nuevas cosas, el hablar con usuarios, estar muy cerca de ellos y, y ya últimamente mucho más en la atención al detalle, de pensar en el futuro del producto que ya está establecido, cómo podemos cambiar, qué evoluciona, ese tipo de cosas. Em, pero bueno, Ok. he cambiado bastante durante mi carrera. Me gustaría, si es posible, que nos puedas ilustrar, porque me surge particularmente la curiosidad, y no sé si sean para también la pregunta a otras personas de la audiencia. ¿Qué es eso que hace un diseñador de producto en Google, Booking, DuckDuckGo? ¿Será que hay cosas
tan diferentes a lo que se haría tal vez en una startup pequeña en Latinoamérica? ¿Hay una receta secreta que no sabemos? No creo. No creo que haya una receta secreta o que hagamos unas cosas completamente distintas. Cambia mucho la naturaleza del producto y el nivel de robustez en la que está, ¿no? Por ejemplo, trabajé en Chrome, que es un producto que tiene muchísimos años, muchísimos usuarios, y que cualquier cambio pequeño afecta mucho la experiencia general, ¿no? Entonces hay muchísimo más, eh, muchísimos más ojos en lo que haces, ¿no? Hay muchísimo más cuidado en temas de privacidad, de detalles. Yo diría que lo que cambia de trabajar en una empresa más pequeña a una empresa más grande es que tienes más el lujo de cuidar los detalles. Pero la exigencia es muy parecida, ¿no? Y el trabajo es muy parecido. Solo que hay muchísimo más cuidado en qué se lanza o qué no. Mientras más nuevo el producto, más quieres lanzar y aprender, y mientras más establecido, igualmente quieres lanzar y aprender, pero con cuidado. No quieres romper algo que la gente ya está usando y que ame. Entonces, creo que esa es la gran diferencia entre los productos grandes y pequeños. Ahí justamente me gustaría preguntarte al respecto de eso que mencionaste y era lo que tú, cualquier cambio que tú hicieras, por ejemplo, en Chrome impactaba a millones. Eh, Ahí hay una diferencia tal vez en la velocidad o agilidad en la que se ejecutan cambios en un producto, muy diferente a tal vez una pequeña compañía. ¿Cómo lo percibes tú? Totalmente, totalmente. Y eso puede tener más que ver con los procesos internos de la empresa que inclusive el tamaño. Hay empresas muy grandes que trabajan muy rápido. Booking, por ejemplo, trabajaba súper rápido. Es mucho más pequeño que Google, pero si tomas en cuenta que Booking es solo un producto y Google tiene muchísimos dentro de, pues entonces ahí se nivelan las escalas. Em, y es como la sensación que tienes perdón, la libertad que puedes tener ante el riesgo, ¿no? ¿Cuál es el impacto que puede tener un problema en Booking contra el impacto que puede tener un problema en Chrome? Estamos hablando que en Chrome hay millones de personas que lo usan a diario para trabajar y, y hacer todas las labores de tu día a día. Dejar a una persona sin un navegador X tiempo puede ser mucho más desastroso que dejar a una persona sin poder reservar un hotel por una hora. Em, y el nivel de cuidado de la gente alrededor, ¿no? El tipo de prensa que puede salir si hay un problema, el tipo de problemas que pueden crearse si cierta información mm, se va a gente que no quieres. Em, Siento que, mm, que la velocidad también tiene mucho que ver como te decía, con los procesos. Em, que bien se diseñan desde ser una empresa para saber a dónde tienes que llegar a dónde quieres llegar con esta velocidad. Me gustaría lo que mencionaste de tal vez prever o anticipar el impacto que tendría un cambio en un producto. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué recomendación nos darías como diseñadores? ¿Qué debería yo tener como mindset para eso, cuantificar ese potencial impacto de lo que significa un cambio, por mínimo que sea? Sí, bueno, de entrada la respuesta fácil serían, tienes métricas, sabes que tocar cierta parte del producto va a afectar a cierto número de usuarios que existen. Y esa es digamos, la forma fácil asumiendo que tienes la información. También puedes decir, vamos a crear algo nuevo y no sabemos cuánta gente va a ir por ese camino y por lo tanto es un poquito más complicado de llegar a una decisión ahí. Pero las formas de medir el impacto también ayudan perdón, otras formas de medir el impacto son em, haciendo lanzamientos escalados, es decir, como quizás voy a lanzarlo, pero no va a tener una publicidad para que la gente sepa que existe este nuevo producto. Lo vamos a poner aquí, va a haber un setting que vamos a intentar a ver si la gente lo encuentra y lo hace. Y ya que la gente que entra, hacemos un seguimiento de lo que están haciendo después de haber encontrado esta funcionalidad. En mi caso también es apoyarse mucho de gente a tu alrededor. Normalmente vas a tener gente al lado de ti que tiene mucho más experiencia en el tema y que
ha vivido ciertas cosas parecidas en el pasado y que te pueden decir, cuidado con esto, cuidado con aquello. Mucho es eso, pues compartir tu trabajo lo más posible, lo más pronto posible y intentar sacar eso. Y la otra es la investigación cualitativa, ¿no? Puedes decir, no tengo ni idea de qué va a pasar, pero puedo observar usuarios en un entorno controlado y ver, al menos extrapolar o poder entender cómo esto puede ser un foco rojo o esto es muy interesante, esto es lo que puede pasar y entonces poner al menos mediciones en el camino, ¿no? Porque es otra forma como quizás no tienes tan claro qué es lo que va a pasar, pero sí tienes claro qué es lo que quieres medir en el flujo para poder darte cuenta si tienes que o no cambiar elementos de la experiencia. Sí, es un tema normalmente complicado el medir impacto y es algo muy común en productos grandes. Antes de hacer nada, presentar números de qué es lo que querés lograr. Si te ha gustado el episodio, te invito a participar de las clases de UX y producto que se realizan en vivo los jueves, cada 15 días a las 10 de la mañana, hora Colombia. Son gratuitas y si quieres reservar tu cupo, el enlace está en la descripción. Sigue disfrutando del episodio. Listo. En Booking diseñaste o participaste en lo que es Booking Now. Quisiera que nos cuentes de pronto qué lecciones te dejó el tema de crear productos de 0 a 1 dentro de una compañía. Sí, Booking Now fue súper divertido. Yo entré y estaban por lanzar la primera app que era iOS y yo hice la app para Android, pero eran productos muy, muy nuevos y era de las primeras apuestas en muchos años de Booking de crear un producto que no fuera el producto principal. Em, en cuanto a aprendizajes, como ¿qué haría la próxima vez que haga un producto grande en una empresa, perdón, un producto nuevo en una empresa grande? Em, Pondría bastante foco en procesos, en equipo y en expectativas. Eh, Normalmente una empresa grande tiene unos procesos muy definidos y eso funciona muy bien para esas empresas porque han llegado a ese punto gracias a eso y tienen un cierto cuidado y una cierta forma de trabajar que no necesariamente es la misma forma de trabajar cuando es un producto nuevo. Tienes que ser más arriesgado, tienes que jugar más con tu intuición, tienes que tener más apoyo de los líderes de la empresa para poder romper ciertas reglas que existen, porque si sigues haciendo lo mismo vas a crear el mismo producto. Entonces, en cuanto a procesos es importante, en cuanto a procesos incluiría separar equipo, hablé de equipo. eh, me tocó 2 o 3 veces con productos nuevos en empresas grandes de haber cierta fricción de equipos en otros lados que trabajan de cierta forma y que tú como creando algo nuevo trabajas de una forma distinta. Había cierta fricción entre por qué ellos están haciendo esto y nosotros no, o por qué ellos no hacen esto que nosotros sí hacemos. No sé si inclusive hasta físicamente o mentalmente separar estos equipos que están haciendo productos de 0 a 1. Y en terceras expectativas, porque claro, depende del producto, tú estás por lanzar algo dentro de una empresa muy grande que absorbe las expectativas de la empresa grande, ¿no? O los modelos mentales que existían allá, tanto de formas de interacción como de resultados, etcétera. Entonces, es importante, y esto viene mucho de la fundación del producto del 0 a 1, generar qué es lo que decíamos un poco hace un minuto, cuál va a ser el impacto de esto y qué esperamos que sea. Y además, cuál va a ser la rampa de aprendizaje, porque probablemente tarde un tiempo en levantar. El gran beneficio de crear producto 0 a 1 en una empresa grande es que tienes un poquito más de leeway, de apoyo para crear esto que si fueras haciéndolo fuera de una empresa nueva. O sea, fuera de una empresa nueva contra un tiempo y un presupuesto y es lo que eh, cuando lo haces dentro de la empresa grande, puede ser que su presupuesto sea más variable y que mientras ofrezca resultados, tu producto va a seguir creciendo. Entonces, sí,
Mi espacio favorito, tengo que decirlo, en creación de diseños, en creación de productos, del 0 a 1 en empresas grandes es una cosa muy bien. Quiero que tomemos un camino por un momento para que hablemos de tu paso, lo que fue fundar una startup. Cuéntanos un poco al respecto. ¿Qué fue lo que fundaste? ¿Durante cuánto tiempo? Danos un poco de detalles. Sí, venía de Booking, de hacer Producto 01 casi exclusivamente ahí y sabía que eso me apasionaba y luego conocí a dos founders que tenían experiencia en dando productos por fuera, que habían sido muy exitosos y que me llamaron con una idea que tenían ellos y no me lo pensé dos veces. Era un aprendizaje para mí ahora hacerlo por mi cuenta, ¿no? Empezamos tres personas, una persona de producto, de tecnología y yo en el lado de diseño y empezar con una idea, con un producto que era muy value driven. Estábamos pensando en cómo generar una nueva red social que realmente conectara a las personas profesionalmente de forma validada. Me acaba de pasar que la próxima semana voy a conocer un nuevo compañero de trabajo y resulta que estamos conectados en LinkedIn, nunca hemos hablado, no sé quién sea, tenemos amigos en común, pero en algún momento él o yo aceptamos y ahora somos las personas conectadas y ante el mundo exterior, ellos se puede ver como que, eso se puede ver como que somos profesionalmente, estamos conectados, ¿no? Que tenemos algún tipo de relación de trabajo que no es cierto. Entonces, bajo esa gran esfera de cómo podemos crear una red social validada en el mundo profesional, empezamos a investigar, yo hablar con usuarios, conocer el espacio del problema, trabajar eh, diferentes soluciones y fueron 2 años muy divertidos donde lanzamos, si mal no recuerdo, 5 o 6 diferentes apps atacando el problema desde muy distintos enfoques eh, y, y fue un aprendizaje enorme para mí porque pasas de ser alguien que hace diseño de producto exclusivamente para X punto a hacerlo todo, contratación, diseño de procesos, marketing, a ayudar para bajar fondos de VCs, ese tipo de cosas, em, que fue algo que yo no tenía ni idea. Entonces, es... Sí, así fue como empecé. No sé si la pregunta quisieras como que la llegara. Ok. Sí, me gustaría tal vez saber si el producto sigue hoy vigente, al aire o murió. No, el producto murió, hicieron yo a los 2 años me di cuenta que no era el mejor espacio para mí y cambié y fue cuando me fui a Google, volví un producto grande, a probar algo que no había hecho, optimización de un producto grande. Y mis socios hicieron un pivot muy importante a otro tema, estuvieron unos cuantos años más y al final la startup no sobrevivió. Ok. ¿Tendrías forma de saber cuál fue ese post-mortem? ¿Cuáles fueron las lecciones que llevó a la muerte a la startup? Sí, hay mil razones. Una de las cuales era, me hablabas también de cómo, me preguntaste hace rato de aprendizajes de hacer productos de 0 a 1, de hecho, empresas grandes y empresas pequeñas. Em, una de ellas fue que tú creas una idea y vas a validarla, prevalidarla antes de que construyas nada. Aprendes muchísimo, la prevalidas y luego del momento de prevalidar una idea y querer algo, a lanzar algo y que funcione, hay mil cosas que pueden ir mal, ¿no? De la misma forma que hay mil cosas que pueden ir bien, que puedes crear un producto que de repente cierta cosita sea muy atractiva y se vuelva viral. Eh, y sí, de las 6 apps te puedo nombrar distintos momentos y cosas de por qué falló cada una. Em, en el macro nivel de las cosas, estábamos creando algo
en el mundo social, que es un mundo muy, muy complicado, muy, donde hay dueños muy grandes que ya tienen las cosas muy bien hechas y que es muy difícil romper. ¿Hace cuántos años que no tenemos una red social nueva que explote, ¿no? La última TikTok quizás. Em, entonces el llegar a la más crítica es complicado. Aún así siento que se puede lograr. Em, para nosotros fue un poco eso, la diferencia entre prevalidación y la validación ya del producto ya lanzado, las dificultades de lanzado en el mundo social. Em, y lo tercero era que decidimos, por ejemplo, hacer todo muy orgánico, crecer muy orgánicamente y hasta no tener algo que tuviera cierta atracción orgánica, explotar en temas de publicidad, ¿no? Cuando hemos visto que mucha gente lo hace, ha tenido éxito haciendo lo contrario, ¿no? Lanzamos algo, parece que tiene un poquito de emoción y invertimos muchísima publicidad para que haya muchísimos ojos en ella. Es como que es lo que llaman blitzscaling, ¿no? Este que fundó LinkedIn, eh, donde es invierta lo grande, gana lo grande o pierda lo grande. Ujú. Ok. Para nosotros no era el camino que queríamos tomar. Me gustaría llevarte como a un escenario, una simulación, un escenario hipotético, en el que estamos compartiendo un café y yo te pregunto justamente cuáles son esos consejos que me brindarías a mí como profesional de diseño UX y de producto que me permitirían justamente afrontar procesos de selección en compañías como las que has estado, porque mi pregunta es, ¿has estado en Google, en Booking y ahora en DuckDuckGo? Compañías que son relevantes para la industria. ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu receta? ¿Qué te ha hecho Uf, llegar allá? es un mix de muchas cosas, obviamente. Hay un gran componente de suerte y no lo voy a negar. Hay un gran componente de relaciones, cuando la gran mayoría, sí, la gran mayoría de mis posiciones las he encontrado simplemente aplicando. Hay otro gran número que los he encontrado gracias a que alguien que está dentro de esa empresa ha trabajado conmigo. Pues un poco mantener esas relaciones, tener buenos amigos, tener una buena relación de trabajo con tus compañeros hoy, porque no sabes si en el día del futuro ellos te pueden ayudar, a conseguir algo, ¿no? Em, Mega preparar las entrevistas. Con eso me refiero, hay muchísima información online sobre cómo llevar una entrevista, qué tipo de entrevistas puedes tener. Con empresas muy grandes como Google, las preguntas están ahí, exactamente cómo te lo van a preguntar está ahí, preparártelo, y con preparártelo también significa ensayarlas, escribirlas. em, sí, eso es importante. Tengo una historia donde en realidad, cuando entré a Google, fue mi segundo intento de entrar a Google. La primera vez fue cuando tenía 20 y pocos años. No sé, de la nada me llamó un recruiter y me invitó a una entrevista y yo estaba súper emocionado y hice en la primera parte del proceso, llega la parte en la que te piden hacer un reto de diseño. Lo hice no tardes más no pongas más no me acuerdo ahora el número, 8 horas de trabajo. Porque nosotros lo sabremos si trabajas de más y no sé qué, y no estamos dando un mundo de explicación. Y yo le dediqué 8 horas puntuales, envié algo y el feedback que me dieron fue: esperábamos más trabajo. Y sí, en realidad, si más trabajo, te da más cabeza en el trabajo, y mientras más tiempo pasas en algo, más vuelta le puedes dar y mejor calidad puedes entregar, ¿no? La segunda vez que hice el proyecto me pusieron el mismo límite, no me acuerdo del número de horas, pero me dijeron no tardes tan más de X. Y lo que hice fue meterle todas las horas que pude y compartirlo con amigos y pedir feedback y mejorarlo. eh, y la segunda vez sí entré. Entonces, siento que buscar trabajo es un trabajo que te pide muchísimo esfuerzo y que hay que tomarlo así. Eh, los puestos que he logrado, eh, mucho tiene que ver que metí muchas horas para poder entrar. Ok. Te pregunto, ¿has tenido la posibilidad
de hacer procesos de selección, de reclutar a otros diseñadores? Sí, 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 sí. En Booking, aparte del equipo de contratación y también el equipo que hacía onboarding, que invitaba a los nuevos diseñadores a unirse y que les daba el entrenamiento inicial. Y en la startup contraté, más no llegamos a contratar diseñadores, contraté más otra gente del equipo. Y en Google también hacía entrevistas. Ok, entonces ahora me gustaría que me cuentes, ¿qué evalúas? ¿Qué miras? ¿Cuáles son esos criterios que te permiten saber este candidato es óptimo o no es óptimo para la posición? Es un poco cliché, pero Ok, bueno, ¿cómo accedes cómo resuelves los problemas que te lanzan? Si bien la estructura de la entrevista en las grandes empresas, en muchos lados está muy bien definida, no te van a soltar una bola curva, es un poco como que vas a entender que te van a preguntar esto y luego vas a entender un poco esto y esto. Yo siempre tenía alguna pregunta que cambiaba la situación, ¿no? Es como muy común en procesos de contratación de diseño, es ¿qué harías si tienes este reto? ¿Cómo aprovecharías esto? O cuéntame tu experiencia sobre tal proyecto. Entonces, a cierto punto de la explicación, faltaba alguna pregunta como ¿qué pasa si esta restricción no existiera? ¿O qué pasaría si te agrego una restricción? O si este proyecto que me estás contando fuera para otro tipo de usuario. ¿O qué pasa si lo lanzas y no funciona? O como que son preguntas que te van a pasar muchísimo en el proceso de trabajo. Eh, y en ese momento veía, lo que trataba de evaluar era de qué forma eh, le daba la vuelta al problema. Estas preguntas siempre me sirvieron mucho para elegir a personas que puedan mis colegas. antes de continuar, recuerda que si quieres aumentar tus probabilidades de obtener más entrevistas, necesitas diseñar un portafolio de forma estratégica y mostrarle a los reclutadores tu propuesta única de valor diferencial. Así que únete al curso de diseño de portafolio. El enlace está en la descripción. Ahora quiero que retomemos un poco el cauce de la conversación, porque en Booking, durante tu paso, lideraste más o menos capacitaste, perdón, a un equipo de 100 diseñadores. ¿Qué has aprendido con respecto a lo que es escalar la cultura del diseño en estas grandes corporaciones? Sí, en Booking fui parte del equipo que recibía a los nuevos diseñadores y les daba un poco la capacitación inicial sobre qué era diseñar en Booking. Em, Creo que el reto de escalar un equipo de diseño que no lo he hecho yo personalmente, yo no soy quien dice vamos a crecerlo y busco los mecanismos para hacerlo, sino más bien fui participante en el proceso. eh, es uno de los retos más difíciles que puedes tener como diseñador. Porque una vez más no estás diseñando un producto, sino que estás diseñando un proceso para gente que diseña un producto. Lo que aprendí era que era muy importante sentar una serie de valores, ejemplificar esos valores. Esos son los valores de diseño, los valores de producto con los que nosotros queremos. Ahora, ¿qué significa eso exactamente en el día a día? Y mucho de mi charla de capacitación era eso, era como cómo traduces este valor o estos valores en estos momentos de decisión. Em, y ese era un flujo inicial para que los diseñadores estén con el mindset correcto. Pero el proceso no termina ahí. Si los valores no los rehusas, si no los repites, si no los recuerdas constantemente, se quedan en el aire, ¿no? Valores como haz lo mejor para el usuario y todo lo demás vendrá, un valor que tenía Google. Existe y es recordado porque se repite y se repite y se usa en las decisiones de diseño. Pero el mismo valor eh, se puede diluir si realmente no lo usas, si realmente no lo ejemplificas. Eh,
Entonces, algo que aprendí y espero me toque un reto así en el futuro de crecer un equipo grande, era mi intención con la startup, por supuesto, es este tema de tener como un cierto número de reglas que la gente pueda seguir, que sean, que estén de acuerdo con las reglas del producto, eh, y, y el acompañamiento cercano a los diseñadores, ¿no? Si bien el director de diseño, en ese caso de Booking, no pasaba tiempo con todos los diseñadores, y que había un equipo repartido que, que sí que reparte las ideas, ¿no? Que permea las ideas. Quiero que me puedas compartir, por favor, qué es para ti justamente el rol del diseñador, pero desde el término estratégico, diseño estratégico de producto. ¿Qué significa eso de negocio, métricas, estrategia para definir el rol estratégico? Sí, el rol estratégico del diseñador está en ver más allá, en visualizarlo, ¿no? En saber cuál es el siguiente paso, cuáles son los siguientes 5 pasos, y el superpoder que tenemos es visualizarlo, que las cosas están cambiando ahora con inteligencia artificial y se pueden visualizar mucho más fácil. El, 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 el superpoder que siempre hemos tenido es poder poner las cosas en papel, en un dibujo, en un producto y mostrárselo a alguien y decirle eh, por qué la visión que existe se plasma ahí y de qué tipo de decisiones de diseño están ahí eh, embebidas. Siento que más y más la visión a futuro se reduce por la incertidumbre de los cambios que están viniendo y que siempre han venido. Tuvimos unos buenos años donde las cosas no cambiaban tanto y sí que era más fácil visualizar un futuro. Eh, Ahora mismo el rol estratégico del diseñador es más poder adaptarse a los cambios del día a día y poder jugar ese paso esa visión a 2 pasos adelante con tu equipo de producto, con tu equipo de desarrollo. En realidad es poder mostrar qué es lo que qué significa que hagamos X o Y. ¿Tú has tenido la oportunidad de diseñar o trabajar, sí, diseñar o trabajar en entornos tal vez en Asia, en Europa, en América Latina? ¿Qué diferencias ves tal vez en esas esferas dentro del diseño? Em, en cuanto a producto, las cosas, digamos, los principios son los mismos, ¿no? Diseñar productos para Latinoamérica o en Latinoamérica, Europa, Asia, tienen los principios, tienen las mismas formas de trabajar. El resultado puede o no cambiar según qué región. Por ejemplo, trabajé en China y los usuarios chinos o japoneses tienen una tolerancia más alta a la densidad de información. De hecho, lo ven como algo bueno porque refleja profesionalidad o seriedad de un producto. Si tienen mucho, es que tienen mucho que ofrecerme. Entonces, digamos que el resultado final pues, sí que tiene sus tonos de variación, pero al final tú diseñas pensando en el usuario final. Donde cambia muchísimo son los procesos internos de las empresas. A mí algo que me sorprendió muchísimo cuando trabajé en China, tuve un coach como cultural eh, que me decía que yo como mexicano no iba a tener ningún problema trabajando en la cultura china, que somos muy parecidos, lo cual me sonó muy sorprendente, pero es cierto, somos culturas que respetan mucho la jerarquía, culturas que respetan mucho el trabajo en equipo, las decisiones en conjunto, que para lograr algo en el trabajo buscamos relaciones. En cuanto y el cambio a la cultura europea, donde en realidad se aprecia que tú
retes a tus compañeros, que busques la forma de mejorar algo, encontrando los posibles problemas y ofreciendo soluciones, en, siendo un poquito más, empujando un poquito más en forma individual. Em, Siento que ahí es donde cambia muchísimo la, mm, la forma de trabajar o de diseñar para diferentes áreas. Pero en general, yo diría que es el diseño de producto digital, al menos, tiende a unificarse en el mundo. No siento que diseñar un producto para Latinoamérica sea mucho más distinto que diseñar el producto para Europa hoy en día. Espera, tengo algo para ti. ¿Estás interesado en crecer en tu carrera o en hacer la transición para trabajar en UX? He diseñado un programa que contiene todo lo que me hubiera gustado saber antes de iniciar a ciegas mi transición o empezar a crecer. Es por eso que te invito a que te inscribas y el enlace está en la descripción. ¿Cómo me podrías describir una semana laboral tuya? Es decir, a grandes rasgos, ¿qué hace Esteban en DuckDuckGo de lunes a viernes? ¿Cómo es tu día a día? Buena pregunta. Tengo poco tiempo allí. Tengo 5 meses aproximadamente, pero bueno, se parece mucho a cualquier otra empresa en la que he trabajado. Digamos, la mitad del tiempo, 40% de mi tiempo se dedica a buscar soluciones en Figma, casi. En Figma, en prototipados, en un Excel, digamos, buscando, listando el número de necesidades y validándolas, etcétera. Y la otra parte del tiempo se va a relacionarme con el equipo, ¿no? Entender necesidades de un proyecto, comunicar cómo creo que esto se debe trabajar con alguien más, uniendo a gente para poder obtener toda la información necesaria para poder empezar a diseñar, eh, venciendo a alguien de que ese es el mejor camino a lograr, etcétera. Em, entonces, bueno, sí, la semana va cambiando mediante avanza. Eh, Gran parte bueno, voy a empezar otra vez. Otra parte de la semana es, yo le dedico, por ejemplo, todos los días, casi al principio del día, a leer feedback de usuarios. Em, en las empresas grandes no he sido yo quien va a hablar con la gente directamente. Entonces es mi forma de empaparme de qué está diciendo la gente, ¿no? Todos los productos tienen un sistema ahí de feedback, donde la gente puede enviar peticiones y es simplemente leer y apuntar las cosas que me parecen interesantes. Entonces estás generando un cúmulo de conocimiento que en algún momento puedes decir, yo he leído mucho sobre esto, vamos a entender exactamente qué es lo que necesita el usuario, poder defender una idea. em, sí, es mucho eso. Y sí, poco más. Hay momentos de prototipado, hay momentos de compartir con equipos de diseño. Ya estamos llegando al cierre de la conversación y quiero que ahora hablemos un poco de cuál es tu punto de vista con respecto a lo que está sucediendo con la inteligencia artificial y cómo ésta se está integrando en el proceso de nosotros como diseñadores de producto. ¿Hacia dónde crees que va a evolucionar el rol? Diciendo futuro, pueden ser 6 meses, un año. Ujú. ¿Cómo ves? ¿Qué va a pasar con el diseñador? A mí personalmente me encanta lo que está pasando. Se está enfocando en quitarme horas de trabajo en cosas que antes me tomaban tiempo, pero no aportaban tanto valor. Me encanta cómo ahora Figma llena de textos desde esto que tiene sentido mis mocks, ¿no? Cuando estás hablando de algo genérico, no como un mock una instrucción o algo así, sino como información que da un poco igual lo que esté allí. Me encanta cómo apps como Cursor, Lovable, etcétera, están ayudando a crear prototipos con una idea, con un párrafo que tú estás creando. Como que en ese momento de
creación, me parece que es un acelerador brutal. Y siento que bueno, en el corto tiempo nos va a ahorrar ese tiempo, y en un poco mediano y corto tiempo, ya lo estoy viendo también, em, como diseñadores van a empezar a lanzar productos hechos por sí mismos de pe a pa. Siempre hemos estado un poco limitados, o bueno, hablo personalmente, al no ser un diseñador muy técnico que haga toda la programación de un producto, em, para validar una idea o para probar ciertas cosas. Siempre necesitas un equipo más grande. Pero los diseñadores estamos posicionados en un medio que es bastante interesante, ¿no? Donde conocemos la parte más emocional y conocemos al usuario de qué es lo que va a pensar o cómo va a reaccionar ante una interfaz. Tenemos una parte técnica y tenemos una parte de negocio, de producto. Normalmente tenemos un mix de estas tres cosas. Entonces, estoy muy emocionada de ver cada vez más productos lanzados por diseñadores al 100%. Siento que eso a medio tiempo, a medio futuro va a ser algo que va a cambiar. Y, y claro, lo único lo que sí me preocupa es el espacio para diseñadores más junior y de entrada a la industria, porque antes entrabas a hacer el tipo de trabajo que requiere horas y pensamiento y esfuerzo, que es el tipo de trabajo que es justo el que se está haciendo target con estas herramientas y que es lo que te está ahorrando tiempo al principio. Entonces, digamos que la entrada a este mundo va a ser eh, probablemente mucho más complicado que la entrada que tuve yo, que fue muy, muy gradual. Y justamente quisiera cerrar la conversación con esa pregunta. Si hoy una persona quiere migrar a la industria, dar el salto a trabajar en UX, en research, en producto, en UI, con lo que estás viendo que está sucediendo, ¿cuál sería tu consejo para esas personas? ¿Cuál sería ese atajo que me va a permitir ser relevante en el mercado actual? Yo creo que el atajo es la oportunidad de crear productos sin tener el gran cúmulo de conocimiento necesario para lanzar algo que era necesario antes. Bien, es cierto que el producto que vas a crear no va a ser tan bueno como gustaría y que puede tener ciertos problemas I don't know, de performance o de seguridad, inclusive. em, el poder lanzar algo fácilmente y saber y iterar en él, o sea, como crear algo, lanzar una idea, por más pequeña que sea, tener dos usuarios, tener feedback de esos dos usuarios, mejorarlo, cambiarlo. Creo que ese es el gran trampolín que pueden tener ellos. Cuando nosotros tenemos que aprender mucho más una herramienta, mucho más de diseño en general, de psicología, siento que eso lo aprendes mucho más rápido si estás metido en el proceso de lanzar un producto. Quizás, por ejemplo, los 2 años en mi startup fue de los años que más aprendí más rápido, y los años de productos de 0 a 1 aprendo mucho más rápido y con más golpes que, que una empresa grande. Listo. Esteban, con eso llegamos al cierre de esta conversación y no queda más que agradecerte por habernos contado un poco de tu historia en el ámbito del diseño. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias por hacer esto. Especialmente, sé que mucha gente te ve y te escucha. Y esta es una labor que es necesaria, que ayuda mucho a la gente que está empezando. Así que nada más que agradecerte a ti. Me quedé sin luz, como puedes ver. Hubiera prendido la luz al final, pero No se espero que esto preocupe. esté todo bien. Listo. Comunidad, nos vemos en el próximo episodio de Design Founders, conversaciones que necesitas escuchar 2 veces. Chao, chao.